Bienvenidos. Bienvenidos. Este podcast lleva consigo las crónicas de un año bisagra en la historia de la humanidad. Nunca olvidaremos este tiempo. Nunca más. La palabra pandemia nos volverá a sonar lejana. Nunca dejaremos de recordar aquella época sin besos, ni abrazos, distanciados, con las bocas tapadas y confinados. Este es el anuario del litoral. Esta es la cronología del 2020. Un año increíble. El séptimo mes del año llegó con muchas novedades. En términos de restricciones por la pandemia de coronavirus, varias actividades fueron habilitadas, como también las reuniones familiares y las salidas para ejercitarse o despejarse. En el mundo, Europa de a poco comenzó a permitir el turismo, los campeonatos de fútbol y el regreso de la Champions League. En Estados Unidos, continuaba el alerta sanitario. Sin embargo, la administración Trump negaba que la situación fuera grave. En Santa Fe, comenzaron las donaciones de plasma para las transfusiones a enfermos de coronavirus, y esto decían las autoridades del Hospital Iturraspe. En un futuro, cuando se junte una cantidad de N, una cantidad de pacientes que se considere aptos, se van a hacer una evaluación macro, digamos, una evaluación estadística de los resultados, de los efectos adversos y los efectos favorables que se han observado en estos tratamientos. Y si el resultado del estudio es favorable, va a estar disponible para realizarse en otros establecimientos sanitarios. Por otra parte, la provincia habilitaba la ampliación del número de gente para las celebraciones religiosas. Así lo explicaba el padre Olidio Panigo de la Basílica de Guadalupe. Esa es la idea, que las celebraciones sean más sencillas, más cortas, y en algunos casos ya hemos ampliado o hemos colocado otros horarios de misa. Eso depende de cada parroquia, de la organización con las parroquias vecinas, así que bueno, en eso tendrán que trabajar cada párroco. Julio también fue el mes en el que volvieron los casamientos por civil presenciales. Tal fue el caso de Ivana y Gaspar, quienes dieron el sí en el Prado Español de nuestra ciudad. Mariano Gálvez, coordinador provincial del Registro Civil, brindó detalles de esta modalidad y también dio algunos datos sobre lo que sucedió durante la etapa más dura del aislamiento. Tenemos un protocolo que eso se debe cumplir, la permanencia en la sala de 6 personas, incluido el oficial público que celebra el acto, con barbijos durante la celebración. Durante el aislamiento hemos realizado matrimonios en domicilio in extremis, o sea, en aquellas situaciones donde la persona está en estado de salud crítico, y hemos realizado varios en domicilios en diferentes lugares de la ciudad. Por ahora, solamente los matrimonios normales se realizan dentro de aquí de esta sede. En Sauce Viejo se produjo el desmoronamiento de una importante franja de la barranca del río Coronda a la altura de la termoeléctrica. Antes, el dron del litoral había sobrevolado la zona y logró captar con su cámara los socavones sobre la margen derecha del río Coronda, advirtiendo la peligrosa situación. En estado de shock, los vecinos contaron lo sucedido. Donde se ha desmoronado es un tramo muy vulnerable de la barranca porque se encuentra en un meandro del río. Un meandro es una curva del río y esta se encuentra en la parte externa de la curva, esa barranca. Ahí en esa zona, digamos, hay seguramente muy vulnerable unos 800, 900 metros de longitud en la misma zona, hasta la central, digamos, desde donde se inicia el meandro hasta la central, sí, seguramente, digamos, está muy expuesta. Promediando los primeros 10 días de julio, la crisis económica se hacía sentir con los paros de colectiveros y de recolectores de residuos. En el ámbito del Estado, maestros y personal de salud se quejaban por la falta de paritarias y del cronograma extendido de pago. El gobernador Omar Perotti justificaba la medida de la siguiente manera. La caja es la misma, esto es como en tu casa.
Si lo que entra son 10, son 5 en la mesa y se charla qué hacer y los pedidos son de 20 y bueno, alguno irá primero o cada uno tendrá una parte. Es la forma en que hay que sobrellevar esto de la mejor forma, tratar de ser lo más equitativo. La caja es una sola, no es que hay una caja para los estatales, otra para los privados, otra para las empresas. La caja de la provincia es una sola, está flaca. En este contexto, el gobernador Perotti, en un gesto político importante, recibió a dirigentes del Frente Progresista Cívico y Social, quienes le llevaron algunas propuestas. Esto decía el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifchi. Le propuse yo particularmente algo en lo que ya hemos insistido otras veces, la necesidad de conformar un Consejo Económico y Social, si se le quiere dar otro nombre, un Consejo por la Producción y el Trabajo, con el nombre que se quiera, pero sentar en una mesa para poder generar políticas consensuadas para salir de la crisis a los sectores de la economía real de la provincia y los sectores sociales y gremiales más importantes. También convocar a un comité de expertos, de especialistas en temas económicos y sociales, porque creemos que ese es el tema de agenda más importante que vamos a tener por delante. En el mes de julio, en Santa Fe, los nuevos infectados aumentaron un 43% en 16 días. Esto decía el secretario de Salud, Jorge Prieto, al respecto. En lo que va de estos primeros 16 días del mes de julio, se han incrementado en un 43% ese número de casos. Hoy tenemos que extremar los cuidados y fundamentalmente sostenerlos en el tiempo. Porque este número de casos que está impactando hoy, que representa solamente 6 casos, estamos viendo que la curva se acelera y que debemos preservar todo lo que son las normas de bioseguridad. En medio de tanta noticia triste, la inauguración y entrega de 20 viviendas en el barrio Los Jesuitas, construidas por la ONG Los Sin Techo, traía un poco de esperanza a las crónicas de julio. José Luis Salazar, integrante de Los Sin Techo, contaba con orgullo lo logrado. ¿Cuál es la esperanza? El camino de decir, hay que sacar los 1.600 ranchos de Santa Fe. Decididamente hay que sacar los 1.600 ranchos de Santa Fe. Son 20 clásicas de Los Sin Techo, es una vivienda con un ambiente grande, una galería, un baño, también tiene toda la instalación eléctrica con la seguridad, silorrazo de machimbre, instalación de agua, todo el cerco. Bueno, una casa que se pueda ampliar. ¿Cuántas personas y familias van a vivir aquí? Son 20 familias y 20 más dentro de un mes. También, en el crudo invierno santafesino, surgía la polémica respecto a la concesión de la estación Belgrano. El intendente Emilio Jatón salía a aclarar la situación y aseguró que la Belgrano seguía en poder de los santafesinos. Tenemos la palabra ya del titular del AVE, el señor Cosentino, que se va a prorrogar por 10 años más. Solo falta la firma, pero estamos con estos inconvenientes. Pero además hay una cosa que hay que tener muy en claro. Nunca se vencieron los plazos. El 10 de julio no se venció el plazo. ¿Por qué? Porque hay un decreto nacional, también corroborado por el AVE, que esos plazos se extendieron hasta que termine la cuarentena en la República Argentina. Así que lo veníamos monitoreando, teníamos la solución y le podemos decir a los santafesinos que la Belgrano sigue por 10 años más para los santafesinos, pero además estamos trabajando con la sesión definitiva. El séptimo mes del año trajo consigo una problemática ambiental sin solución aparente, la quema de pastizales. Promediando julio, los bomberos ya habían atendido más de 80 siniestros. Sin lugar a dudas ha excedido ampliamente a los focos detectados durante los primeros semestres equivalentes de los últimos 9 años. En primer lugar, la reflexión que podemos hacer es que estos incendios son consecuencia directa de quemas irresponsables e ilegales, manifiestamente intencionales. No tiene precedentes, estamos viviendo un verdadero ecocidio de proporciones colosales y en el medio de una pandemia. En medio del ascenso de contagios por COVID-19, una funcionaria de educación tuvo que renunciar a su cargo por asistir a una fiesta clandestina en Rafaela. Desde Salud anunciaron que la circulación del virus en Rosario es comunitaria, por lo que la provincia decidió nuevas medidas de restricciones para quienes ingresaran a la provincia. Así lo anunciaba el ministro Miklich. Va a tener que estar munido de un certificado donde indique
estado negativo en cuanto al COVID a partir de un hisopado. Esto va en línea con lo que venimos señalando hace un tiempo, la necesidad de profundizar los controles en los distintos puntos de acceso a la provincia. La idea es evitar el ingreso a la provincia de todo este tipo de trabajadores que indudablemente, más allá de su voluntad, han sido los que generaron en cierto modo la expansión de la curva de casos. Los incendios volvieron a aparecer en las tapas de todos los diarios. Casi 3.000 focos fueron detectados sobre el delta del Paraná. Preocupan las consecuencias en la flora y la fauna. Se registraron más de 2.700 focos de incendio, o sea, lugares donde se iniciaron fuegos en el delta en estos días. Tanto los animales como los vegetales se ven afectados directamente por el fuego. La vegetación muere en el lugar porque es incendiada y no tiene posibilidades de moverse. Los animales se mueven, pero en realidad cuando se mueven son desplazados, se pierden sus huevos, se pierden sus nidos, se pierden sus cuevas, se pierde la posibilidad de que puedan alimentarse, entonces los animales huyen, pero a su vez no pueden volver a ese lugar, no puede volver a ser utilizado. En otro orden de cosas, en julio se anunció la vuelta al trabajo en el desagüe Espora. Nosotros pensamos que en 12 meses deberíamos estar resolviendo los 4 tramos que quedaron sin hacer. Arrancaríamos sobre lo que es el cruce Facundo Subiría, como para ir poniéndonos un poco en ritmo. La obra en sí contempla lo que es reparación de veredas. Nosotros en primera instancia lo que vamos a hacer un reacomodo y abovedamiento de lo que son las calles para que por lo menos se pueda transitar lo que ya está ejecutado. Con el fin de julio llegó la tan esperada noticia. Gremios docentes y gobierno se volverían a juntar por la tan mentada recomposición salarial. Ellos han hecho el planteo de las necesidades de recomposición salarial, particularmente plantearon la urgencia de que pueda ser que haya un esquema rápido de resolución, no peticionaron respecto a modalidades de cómo hacerlo. Y bueno, los escuchamos y conversamos sobre eso. El marco de emergencia hoy nos posibilita la posibilidad de hacerlo con un bono. Nosotros estamos pensando básicamente en el bolsillo, por eso el marco de emergencia al habilitar esta posibilidad. En julio fallecieron el director técnico de fútbol argentino Osvaldo Chiche Sosa, el magnífico puntero izquierdo y técnico de Boca Silvio Marzolini, el compositor italiano Ennio Morricone, la actriz estadounidense Kelly Preston, esposa de John Travolta, el director de cine Alan Parker, quien filmara en Argentina el musical Evita, protagonizado por Madonna, y la actriz del programa norteamericano Glee, Naya Rivera, a quien recordamos de la siguiente manera. Esto fue una producción exclusiva del Litoral Podcast. Escucha toda la producción del Litoral Podcast en ellitoral.com.